muchos emprendedores dependen sobre todo de la cafeína. ¿Qué opinión merece a tu respecto la cafeína y utilizarlo como forma de productividad? Lo sé, porque no le pasa solo a los emprendedores, sino a cualquier Sí, trabajador normal y corriente. Casi todo el mundo cuando se levanta utiliza cafeína y suele ser derivado de estos problemas del descanso y del sueño que hemos comentado. Realmente no necesitaríamos cafeína. Lo que pasa es que como descansamos poco y descansamos mal, necesitamos algo exógeno, algo de fuera, para revitalizarnos o vale. conseguir funcionar un poquito mejor, ¿no? Desde el punto de vista de la bioquímica de la cafeína, lo que hace la cafeína realmente es que cuando tú te lo tomas, digamos que la cafeína compite con los receptores de adenosina que tenemos en el cuerpo. Y dirás, ¿qué me estás contando? Sí, Y es básicamente que tú cuando, por ejemplo, cuando estás pensando, estás trabajando, caminas, subes unas escaleras, etcétera, todo eso va generando una adenosina, que es la que luego por la noche te genera esa somnolencia, esas ganas de dormir, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Que cuando tú te tomas la cafeína, lo que estás haciendo realmente es adenosina y cafeína. La cafeína viene vale. y se mete en el receptor de la adenosina, evitando esa sensación de somnolencia y esa sensación más agitada, ¿no? Evitas esa sensación de fatiga. Sí, Realmente lo que estás haciendo es enmascarar algo. O sea, no vale. estás enmascarando algo que está ocurriendo en tu cuerpo. Entonces, puede que tenga ciertos usos. Yo bebo café, quiero Sí, decir, me gusta el café, pero sí que es verdad que intento tener pues un consumo de cafeína razonable y sobre todo que no enmascare. Es decir, por ejemplo, a veces es mejor despertarte y darte un paseo rápido, sobre todo si ya ha salido un poco la luz. vale. Si te levantas a las 5 de la mañana y no hay luz, pues que también depende del país. Hay países en los que te Claro. levantas a las 6 y hay luz, y luego aquí pues hay veces en España que te levantas a las 8 Sí, y a las 8 no hay luz. Entonces, si tú te levantas y das un paseo rápido para activar con la sangre y demás al cerebro, y además hay luz natural, aunque no esté el sol, aunque sí, todavía no haya salido por el horizonte, pero ya el sol está mandando información lumínica sí. que entra por nuestra retina y digamos que regula ese ritmo circadiano, ese reloj interno que tenemos. Entonces, desde un punto de vista saludable, Sí, sería mejor que tomarte ese chute de cafeína nada más levantarte, el salir a caminar rápidamente 5, 10, 15 minutos y que te dé la luz natural. vale. Es la manera natural de levantarse de manera progresiva y de manera saludable. ¿Qué pasa? Que no solemos tener tiempo, vamos atropellados, no lo tenemos mucho en nuestros hábitos, ese tipo Sí, de cosas, pero eso sería como la manera más similar de poder tomarte la cafeína sin esos efectos negativos o secundarios que tiene la cafeína, que no es que sea peligrosa con un consumo razonable, sí, porque con un consumo razonable la cafeína está bien. De hecho, tiene algunos beneficios para la salud. El problema es cuando enmascaras un vale. déficit de sueño para estar activo. Además, la cafeína lo que tiene es que tiene pues, un periodo de acción que en el momento en el que se pasa te da un bajonazo Sí, terrible. Y luego también si te la tomas muy tarde en el día, puedes interferir con la calidad del sueño. Cuando tú por las noches todavía te quedan rastros de cafeína en el cuerpo, sí, o por ejemplo también pasa con el alcohol o con comidas copiosas, todo eso puede hacer que el sueño sea de peor calidad, que esté más fragmentado, que haya menos sueño profundo, etcétera. Entonces eso es un ciclo constante sí. de empeoro el sueño y mañana necesito otra vez Joder, cafeína para tal y así sucesivamente. Entonces, además, la cafeína se empieza a tolerar. Es vale. decir, que pasado un tiempo la cafeína ya no tiene el mismo efecto que tenía con nosotros antes y cada vez queremos más y más y más. Entonces, desde el punto de vista científico, la cafeína y el café, por ejemplo, son saludables, Sí, eh, pero siempre y cuando no enmascaren un déficit de sueño, que es el que realmente llevamos todos. Entonces, habría que intentar mejorar el sueño y mejorar la manera en la que nos despertamos.
no necesitar meterte un café bien cargado nada más te levantes. Pero entiendo que es complicado por el estilo de Claro, vida que vivimos, que es que no se puede hacer todo perfecto. Todo suma poco a claro. poco lo que puedas. ¿Hay una hora máxima a la hora de tomar café? Pues mira, si superas, o sea, si tomas café después de las 3 de la tarde, lo que decías, ¿no? De cómo queda Por eso. norma general, esto depende también mucho del metabolismo de las personas, porque no todo el mundo metaboliza la cafeína de la misma manera. Hay gente más sensible, menos sensible, pero Sí, por norma general se habla de alrededor de 6 horas. 6 horas. Entonces, te dicen que, oye, pues quizá lo ideal no es tomarte cafeína por las tardes después de comer. Sí, Pero hay personas que se la toman antes de comer a la 1 y ya luego no pueden dormir, y ha sí, pasado tiempo de sobra, sí, y sí, luego hay sí, otras personas que se toman un café a las 8 de la tarde y luego pueden dormir, sí. que también depende de ya no solo cómo se metaboliza, sino la tolerancia que ya tienen a la cafeína. Entonces depende mucho también del individuo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra forma de descansar? Es decir, hemos estado viendo que la cafeína, en función si la vas retrasando, pues te puede perjudicar esa forma de descansar. Entonces, ¿qué hábitos podemos tomar para llegar a un descanso óptimo? Lo más importante yo creo que sería el sistema que tienes rodeando Sí, a esa fase de irte a dormir. Que haya hábito, que haya rutina. Por ejemplo, que si tú después de cenar estás un rato viendo la tele con tu pareja o con tu pareja o haciendo X, que más o menos haya un protocolo. Vale, pues luego a esta hora es cuando te lavas los dientes, te preparas, te metes en la cama, lees un libro y cada vez vas haciendo actividades menos estimulantes. Por norma general, sí, cuando se va el sol, es un indicativo de que el cuerpo va a empezar a apagarse poco a poco. Lo que pasa vale. es que lo adulteramos con las luces Pantalla. artificiales, pantallas y todo eso. Pero si tú un cuerpo en este caso, un Mm, ser humano, porque otros animales son nocturnos, te lo llevas, lo que hemos dicho antes, al campo y lo sueltas allí sin luces ni nada, vas a ver que en cuestión es muy rápido, a las personas le entra el sueño en sí, cuanto en cuanto ya se va la luz, porque ya no hay más estímulos y el cuerpo empieza a apagarse, empieza a sí, aumentar la melatonina, la somnolencia, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mejorar todo aquello que esté impidiendo que te vayas a dormir. Pues cada vez pues intenta tener menos estimulantes del tipo baja las luces, que estén más tenues, ahora se está poniendo muy de moda las sí, luces rojas, las gafas estas sí, rojas, que no es necesario per se, sí, es más entender el concepto de que el cuerpo se quiere ir apagando, entonces todo lo que sea muy estimulante, pues bájale el brillo al móvil, tiene una pestañita que es el Night Shift, que es sí, para que no tenga tanta sí, iluminación, tanto color blanco, y bueno, pues una serie de cosas para ir apagando, pero sobre todo es menos estimulante sí, todo el entorno, más relajado, pues leer, meditar, charlar con tu pareja o con alguien, sí. cosas que sean menos estimulantes y sobre todo, pues eso, el que sea rutinario. ¿Y hacer deportes ahora cómo te afectaría? El deporte puede influir negativamente. Negativamente. Sí, o sea, yo siempre soy de los que dicen que la mejor hora para entrenar es aquella en la que entrenas, Claro. ¿vale? Sí que existen diferencias fisiológicas Vale. dependiendo del tipo de entrenamiento. Pues oye, la producción de fuerza a lo mejor es mejor en horas diurnas que a primera hora de la mañana, porque Sí, a nivel hormonal y tal, que tampoco es importante que la gente no se agobie con eso. sí, sí, Cuando sí. puedas entrenar, entrena. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, entrenamientos de alta intensidad a última hora del día vuelve a ser lo mismo, es un Te estimulante, estimula, claro. porque pone al cuerpo en modo lucha o huida. Vale. Es decir, es un estresor. Sí, Hormonas y sustancias que se conocen como catecolaminérgicas, ¿no? De lucha o huida, de poner al cuerpo en tensión. Claro, estás entrenando a alta intensidad sí. y eso, aunque es bueno para la salud, puede influir en el descanso. Hay personas a las que no les influye y hay otras que sí les influye. Entonces, dependiendo del tipo de persona que seas, puedes ajustar el entrenamiento pues más por la noche o quizá antes. Vale. Si la única opción que te queda es tal,
los estudios nos están diciendo que compensa más el entrenar. O sea, de hecho, hay estudios que han visto que en ausencia de descanso, de sueño, Sí, eh, el hecho de dormir menos se puede compensar con ejercicio físico, vale, ¿vale? Hasta cierto punto. Quiero decir, eh, personas que hacían ejercicio físico y que dormían un poquito menos tenían mejores resultados que personas que dormían más y eran sedentarios. Entonces, sí que hay un rango en el que, oye, si te quitas unos cuantos minutos de sueño para poder entrenar, sí, es mejor que dormirlos y ser completamente sedentario. Entonces, ahí es donde ya la persona tiene que jugar un poco con sus preferencias y demás claro. cosas. Pero sí es cierto que el entrenamiento intenso, inmediatamente antes de irte a dormir, a algunas personas le puede generar esa disrupción del sueño. Sí, llevado al extremo, creo que era Cristiano Ronaldo el que decía que comenzaba su día, con alimentación de no sé cuánto, actividad física, se daba como una siestecita de 15, 20 o 30 minutos, continuaba actividad física, otra vez otra siesta, ya hacía su tarde tal y cual, y después para él era súper importante el descanso, creo que decía de 8 o 9 horas diarias Hmm. como mínimo. ¿Hay algún estudio que avale un mínimo de horas a la hora de descansar? Depende mucho también de la persona, del contexto, pero por norma general siempre se habla de las 8 horas, 8 aunque horas. es muy individual. Y evidentemente los deportistas de alto rendimiento no son el ejemplo Claro, en el que nos tenemos que fijar porque literalmente su volumen e intensidad de entrenamiento es muy superior al del resto de personas, por tanto es normal que su descanso también lo sea. Los deportistas de alto rendimiento se tiran todo el día entrenando y muchos de ellos se echan la siesta, claro, o sea, literalmente se levantan, entrenan, comen, se echan la siesta y siguen entrenando y duermen, o sea, duermen bastante. sí, Pero también es que el esfuerzo físico que tienen es muy elevado, tanto en horas de entrenamiento como en intensidad. Entonces, son máquinas que están trabajando solo por y para eso, pero nosotros no podemos imitarlo, quiero decir, claro, nosotros claro. tenemos nuestro trabajo y nuestro trabajo no es hacer deporte, entonces no tienes tiempo de entrenar tanto y luego dormir Claro. tanto. Siendo de aquí de Andalucía y de Málaga, evidentemente la siesta, pues la tenemos al orden del día. ¿Tiene realmente beneficio la siesta? Sí, sí, hasta cierto punto. Es Vale. que como todo, los extremos son malos. Entonces, desde el punto de vista de la salud, sí que hay estudios que demuestran que la siesta pues, es beneficiosa en un contexto y en Sí, una metodología concreta. La siesta, por ejemplo, también puede interferir en el sueño por la noche. El hecho de que tú, por sí, ejemplo, te eches la siesta, influye luego en la hora a la que te puedes ir a dormir, la conciliación del sueño posterior, etcétera. Por norma general se suelen recomendar siestas cortas, vale. de muy pocos minutos. Es lo que se llama pues un sueño que, bueno, que te dé un poquito de vidilla, un sueño reparador. Vale. Pero claro, yo conozco gente que, La siesta de que 3 horas no vale, ¿no? esas son las siestas de pijama y orinal. Alguna vez en la Sí, universidad yo vine súper cansado, me acosté a sí, las 3 y me levantaba a las 9. Alguna de sí, esas ha caído. sí, sí, sí. Pero bueno, te dejan tumbado ya toda la noche, o sea, ya no Claro. duermes. Entonces, bueno, dependiendo del contexto, pues a lo mejor, porque el sueño va por ciclos. Entonces, si seguro que hay gente que se ha echado la siesta y luego se levanta mucho más aturdida que antes, se levanta mucho más cansada. Y es porque ha entrado en una fase del sueño más profunda y no ha completado el ciclo. Sí, Entonces, por lo más general se suele recomendar, pues eso, siestas cortitas de 10-20 minutos, que es una fase de sueño ligera, que para evitar entrar, digamos, en esas fases de sueño profundo, a no ser que puedas hacer el ciclo completo sí. de una siesta, que en personas normales del día a día quizá es mucho, pero en personas que duermen poco o que son muy deportistas y entrenan mucho, pues a lo mejor esas siestas más largas sí tienen sentido. ¿Qué opinas de los gadgets que son tan famosos que te miden la calidad del sueño y demás? ¿Hasta qué punto son fiables? Son fiables hasta cierto punto, evidentemente tienen su margen de error, como todos los relojes que tenemos, pues tienen margen de error. A Sí, la hora, por ejemplo, dependiendo de lo que midan, algunas cosas fallan más que otras. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca suele ser bastante precisa, vale. por ejemplo, pero a lo mejor el gasto energético, las calorías que gastas, no suele ser tan preciso. Por norma general, las personas y los Sí, dispositivos solemos
sobreestimar el gasto calórico, es decir, que a ti te digan que has gastado 1000 calorías, cuando en realidad a lo mejor has gastado Mm, 600, vale, ¿vale? Así que joder, cuidado con eso, porque luego decimos, hay una diferencia, ¿eh? he gastado 1000 calorías, así que me voy a Claro. fincar estas otras 1000 calorías por aquí, Eh, cuidado. eh, Y luego solemos infraestimar lo que consumimos de alimentos, ¿vale? Por eso muchas veces vale, la gente cuando dice, ostras, es que no bajo de peso, tal, pero es que estoy comiendo bien, pero es que las calorías y tal, es que hay un margen de error a la hora de contar tanto lo que vale, gastamos como lo que ingerimos. Y los dispositivos del sueño, pues es igual, nos dan una información, existe ese margen de error, pero nos puede dar información interesante de, pues oye, cómo nos estamos moviendo durante la noche para, de alguna manera, interpretar esa fase de sueño. sí, También nos pueden dar otros datos como el HRV, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que básicamente es un poco la regularidad que tiene nuestro corazón, y está muy influido eso con el sueño. Entonces también nos dan ese tipo de datos, son interesantes porque tú puedes ver cuando tú te acuestas y demás, pues oye, está empeorando mi variabilidad de la frecuencia cardíaca o está aumentando mi frecuencia cardíaca durante el descanso, y eso ya puede que te esté dando datos de, oye, pues estoy sobreentrenado, sí, estoy enfermando, estoy en una época con bastante estrés, no estoy descansando lo suficiente, entonces pueden ser datos interesantes. ¿Son la panacea? No. De hecho, hay veces que condicionan bastante a la persona. Cuando te levantas y ves que has dormido fatal, ya te condiciona claro, muchas veces claro. en tu rendimiento del día, en tu rendimiento deportivo. Entonces, bueno, también hay un poquito de debate sobre, oye, ¿es interesante analizar todos esos datos al 100% o no? Claro, que yo creo que muchas veces hay una sobreinformación y queremos, sobre todo los que cuando empiezan, ¿no? Quieren medirlo todo, pues he dormido no sé cuánto, la calidad es tanto, tengo no sé cuántas calorías y necesito consumir menos calorías, Eh, mi gasto calórico, y al final es una cantidad de información que yo creo que lo que lleva es a lo contrario, a que Y los emprendedores, el perfil que solemos tener es eso sí, sí, de sí, medición, de este y lo otro. Entonces, claro, es ni un extremo ni el otro. O sea, es interesante como aprendizaje, ¿no? Es igual, es el igual que el contar calorías. Oye, el aprender sobre nutrición, el saber qué calorías tiene esto, qué proteínas tiene esto y demás, es interesante porque te da una educación nutricional que te va a ayudar a tomar mejores decisiones, claro, pero tampoco puedes estar viviendo contando todo eso constantemente porque es imposible. O sea, no claro, puedes, no eres una calculadora andante. Entonces, y eso también te puede generar ciertas obsesiones y una mala relación con la comida, o una claro, mala relación con el deporte, una obsesión por la salud, etcétera. Entonces, ni un extremo ni el otro. O sea, el conocimiento es poder. Entonces, esos dispositivos, por ejemplo, pues te pueden ayudar a entender cómo funciona el sueño, sí, cómo estás, cuál es tu punto de partida. Y bueno, pues ir chequeándote quizá de vez en cuando. Oye, cómo tengo. Oye, y la frecuencia cardíaca, ver cómo estoy. Ostras, a lo mejor miras desde hace meses atrás y dices, ostras, estaba. Claro, es que aquí tenía poco estrés y no tal. Y ahora que estoy muy estresado, pues sí que es verdad que ha empeorado esto. sí, Tiene relación, pues quizá debería dejar de estresarme tanto aquí, tal, no sé qué. O sea, conocimiento es poder, pero sin llegar al sí. extremo. Si te ha gustado este vídeo y quieres apoyar el canal, solamente te pido un pequeño favor, darle al botón de suscribir. Es un gesto pequeño, pero que a mí me ayuda muchísimo. Si te ha gustado este clip y quieres ver la entrevista completa, te dejo el enlace en la descripción. Muchas gracias.